El viento aullaba como una bestia herida, y las sombras se alargaban sobre los antiguos muros de la Basílica de San Pedro. Era el año 325 después de Cristo, y dentro de ese recinto sagrado, donde el eco de las oraciones resonaba como un lamento eterno, se reunieron los más grandes teólogos de la cristiandad. Pero no era la fe lo que los había convocado, sino algo mucho más insidioso, la herejía. En el centro de la sala, bajo una luz tenue que parecía brotar de las propias almas de los presentes, el obispo Arrio levantó su mano temblorosa. Sus ojos brillaban con una mezcla de fervor y locura mientras proclamaba con voz atronadora: Dios no puede ser tres y uno al mismo tiempo. El Hijo no es igual al Padre. La sala estalló en murmullos, algunos llenos de horror, otros de fascinación. Los rostros de los líderes eclesiásticos se iluminaban con el fuego de las velas, pero también con el fuego de la duda. Aquellas palabras eran veneno puro, pero también semillas de una verdad oculta. Justo cuando el emperador Constantino estaba a punto de intervenir, una figura encapuchada entró silenciosamente por la puerta principal. Nadie la había invitado, nadie sabía quién era. Pero todos sintieron su presencia como una pesadilla hecha realidad. «¿Qué es esto?», murmuró un anciano obispo, señalando al desconocido. La figura bajó su capucha lentamente, revelando un rostro que parecía tallado en piedra negra. Sus labios se movieron, y aunque no pronunció ninguna palabra, todos escucharon su voz en sus mentes: «Esto no es el final, es un principio único». Sin más, desapareció en una nube de humo negro. Los presentes se miraron unos a otros, atónitos. ¿Qué clase de fuerzas oscuras habían sido invocadas? ¿Era posible que la herejía frente a ellos fuera algo más que un simple error humano? 3 siglos después, en las montañas de Languedoc, Francia, los cátaros predicaban su doctrina secreta. Decían que el mundo material era una prisión creada por un dios maligno, y que el verdadero Dios, la luz pura, estaba más allá de toda percepción mortal. Pero lo que nadie sabía era que los cátaros guardaban un secreto aún más oscuro. En las profundidades de una cueva olvidada por el tiempo, custodiaban un artefacto conocido como el Ojo de la Creación, un objeto que contenía el mismísimo origen del universo. Quien poseyera el ojo podría ver la verdad de todas las religiones, y lo que éstas intentaban ocultar. Un joven monje llamado Guillermo de Tours fue enviado por la Iglesia para investigar estas afirmaciones. Cuando llegó a la región, encontró un pueblo sumido en el caos. Los cátaros eran acusados de brujería, y los cruzados ya estaban en camino para erradicarlos. Pero Guillermo pronto descubrió que los rumores eran ciertos, el ojo existía, y su poder era real. Una noche, mientras exploraba la cueva prohibida, Guillermo se topó con una visión que lo dejó paralizado. Frente a él, flotando en el aire, estaba el ojo. Y dentro de él vio imágenes que desafiaban toda lógica, mundos alternativos, versiones distintas de Cristo, e incluso un futuro donde la humanidad abandonaba la fe por completo. «¿Qué significa esto?», gritó Guillermo, cayendo de rodillas. Una voz resonó en la caverna, profunda y fría: «Significa que la herejía no es un error, es una puerta». Guillermo despertó al día siguiente en medio del campo de batalla. La masacre había terminado, y el ojo había desaparecido. Pero en su mente quedó grabada una pregunta que lo perseguiría para siempre: ¿había sido testigo de una herejía o de una revelación divina? En los Balcanes, durante el siglo XI, los bogomilos extendían su influencia como una plaga espiritual. Afirmaban que Satanás, no Dios, había creado el mundo material, y que la salvación solo podía alcanzarse rechazando por completo la materia. Sin embargo, lo que los textos oficiales nunca mencionaron es que los bogomilos practicaban rituales secretos en los que invocaban a entidades conocidas como los constructores de sombras. Estos seres, casi etéreos, eran arquitectos de realidades alternativas y guardianes de un conocimiento que desafiaba las leyes del tiempo y el espacio. Un caballero templario llamado Hugo de Payens fue enviado a investigar estas prácticas. Lo que encontró lo dejó al borde de la locura. Durante una ceremonia, Hugo presenció cómo los bogomilos abrían una grieta en el tejido de la realidad. A través de ella, emergió una figura envuelta en llamas azules que proclamó: «El verdadero enemigo no es Satanás, es el tiempo».
Antes de que Hugo pudiera comprender el significado de aquellas palabras, la grieta se cerró, y los bogomilos fueron capturados y ejecutados. Pero Hugo juró que algún día regresaría para descubrir la verdad oculta detrás de los constructores de sombras. En los oscuros callejones de Alejandría, durante el siglo II después de Cristo, los gnósticos se reunían en secreto para discutir sus ideas prohibidas. Creían que el mundo había sido creado por un dios defectuoso conocido como el Demiurgo, y que la verdadera salvación residía en el conocimiento esotérico, gnosis, que permitía escapar de esta prisión material. Sin embargo, lo que los textos ortodoxos nunca revelaron fue que los gnósticos poseían un libro maldito llamado el Códice Oscuro. Este manuscrito contenía mapas celestiales que mostraban las grietas entre los planos de existencia y rituales que permitían comunicarse con entidades más allá de la comprensión humana. Según se decía, estas entidades eran los verdaderos arquitectos del universo, expulsados del reino divino por su peligrosidad. Una noche, bajo la luz de una luna sangrienta, un joven escriba llamado Teodoro fue testigo de estos rituales. Los gnósticos se reunieron en una cripta subterránea, donde colocaron el Códice Oscuro sobre un altar de obsidiana. Mientras cantaban en una lengua desconocida, el aire comenzó a vibrar, y una figura envuelta en sombras emergió de la nada. 10 ojos brillaban como estrellas moribundas, y una voz resonaba como el eco de un trueno distante. ¿Por qué osáis invocar lo que no podéis controlar?, preguntó la entidad. Uno de los gnósticos, un anciano con cicatrices marcadas por símbolos antiguos en su piel, respondió: buscamos liberarnos de la mentira del Demiurgo. La entidad sonrió, pero no era una sonrisa amable. Entonces prepárense para enfrentar la verdad. La verdad no siempre es misericordiosa. Teodoro despertó al día siguiente en su habitación, sin recordar cómo había llegado allí. Pero en su escritorio encontró un fragmento del Códice Oscuro con una sola frase escrita en él: el tiempo es una ilusión, y la ilusión se desmorona. En el corazón de los Pirineos, durante el siglo XIII, los albigenses vivían en comunidades aisladas, predicando una vida de extrema austeridad y rechazo a los bienes materiales. Decían que el mundo visible era una creación corrupta y que la verdadera iglesia debía estar libre de toda riqueza y poder terrenal. Lo que no se sabía era que los albigenses guardaban un secreto aún más radical. Creían que, en algún lugar de las montañas, existía una ciudad oculta llamada Sion Eterna, habitada por ángeles caídos que buscaban redimirse. Según se decía, esta ciudad contenía los restos de un artefacto celestial capaz de deshacer la creación. Un joven caballero llamado Raimundo de Tolosa, enviado por la Inquisición para investigar estas herejías, se perdió en las montañas después de una tormenta inesperada. Cuando llegó a un valle remoto, vio algo que le heló la sangre: una ciudad flotante suspendida entre las nubes, con torres que brillaban como cristal. En ese momento, una figura encapuchada surgió de las sombras y se interpuso en su camino. No todos los que buscan la verdad están preparados para soportarla, dijo la figura. Sion Eterna no es un lugar de redención, es una prisión para aquellos que miraron demasiado profundamente. Raimundo intentó seguir a la figura, pero ésta desapareció en un destello de luz. Al regresar a su campamento, se dio cuenta de que varios días habían pasado sin que él lo notara. En su mochila encontró un mapa dibujado a mano que mostraba la ubicación exacta de Sion Eterna, junto con una advertencia escrita en latín: quien entra, nunca vuelve igual. En el año 1307, los templarios fueron acusados de herejía por el rey Felipe IV de Francia y el papa Clemente V. Se les imputó la adoración de ídolos paganos, la realización de rituales satánicos y la profanación de Cristo durante sus ceremonias secretas. Pero lo que los registros oficiales nunca revelaron fue que los templarios custodiaban un secreto mucho más profundo. Durante su tiempo en Tierra Santa, los templarios descubrieron una reliquia conocida como el Crisol de los Arcángeles, un objeto que supuestamente contenía el poder de moldear la misma realidad. Según las leyendas, este artefacto había sido utilizado por los arcángeles para dar forma al universo antes de la caída de Lucifer. Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, sabía que su orden estaba condenada. Pero antes de ser capturado,
entregó el crisol a un pequeño grupo de caballeros leales con una última misión: llevarlo a un lugar donde nunca pudiera ser encontrado por aquellos que quisieran usarlo para el mal. Uno de esos caballeros, un hombre llamado Jean de Valois, logró escapar de París con el crisol escondido en un cofre sellado. Durante su huida, tuvo una visión de una catedral en un bosque oscuro. En ella, vio a un ángel con alas rotas que le dijo: «El crisol no es un regalo, es una prueba. Y la humanidad ha caído». Cuando Jean despertó, encontró el cofre abierto y vacío. Pero en su interior había un mensaje escrito en letras doradas que brillaban como fuego: «El tiempo se agota, y el ciclo se repetirá». Siglos después, en una época en la que la ciencia y la razón comenzaban a eclipsar las antiguas creencias, un erudito excéntrico llamado Cornelius Blackwood hizo un descubrimiento sorprendente. Mientras estudiaba textos prohibidos en una biblioteca olvidada de Viena, encontró referencias cruzadas entre todas las herejías históricas conocidas: los cátaros, los bogomilos, los gnósticos, los albigenses y los templarios. Todas ellas mencionaban un evento apocalíptico conocido como la convergencia. Según estos textos, la convergencia no era simplemente una profecía religiosa, era un fenómeno cósmico que ocurriría cuando las grietas entre los planos de existencia se volvieran tan delgadas que las realidades alternativas comenzaran a fusionarse. Las sectas heréticas habían estado preparándose para este momento durante siglos, cada una buscando manipularlo para sus propios fines. Cornelius, obsesionado con desentrañar el misterio, viajó por toda Europa buscando pistas. En una iglesia abandonada en los Cárpatos, encontró un mural antiguo que mostraba un cielo fracturado y figuras humanoides emergiendo de las fisuras. Al pie del mural, una inscripción en latín decía: «Cuando las sombras caigan, el velo se disolverá». Mientras copiaba el texto, un sonido siniestro resonó detrás de él. Se giró rápidamente y vio a una figura alta y encapuchada parada en la entrada. Esta vez no era una visión ni una alucinación, era real. La figura extendió una mano pálida y dijo con una voz que parecía provenir de múltiples gargantas: «La convergencia ya ha comenzado». Antes de que Cornelius pudiera responder, la figura desapareció, dejando tras de sí una pequeña esfera negra que flotaba en el aire. Cuando la tocó, imágenes caóticas inundaron su mente: mundos colapsando, dioses luchando entre sí y una vasta inteligencia observando desde las sombras. «¿Quién eres?», gritó Cornelius, pero la única respuesta fue un eco que resonó en su cráneo: «Nosotros somos los constructores de sombras, y tú eres nuestro instrumento». Con el paso de los años, Cornelius Blackwood se convirtió en una leyenda urbana, un hombre que desapareció sin dejar rastro tras su expedición a los Cárpatos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ahora vivía en un monasterio remoto en los Pirineos, custodiando el secreto más peligroso de todos: el ojo de la creación, el artefacto perdido de los cátaros. El ojo, que Cornelius había recuperado durante su búsqueda, le mostraba visiones de futuros posibles e imposibles. A través de él, vio que las herejías históricas no eran errores teológicos, sino fragmentos de un conocimiento ancestral que había sido ocultado por fuerzas superiores. Estas fuerzas, conocidas como los arquitectos del vacío, usaban la fe y la duda humana como herramientas para moldear la realidad según sus deseos. Una noche, mientras meditaba frente al ojo, Cornelius sintió una presencia familiar. Era la misma figura encapuchada que había encontrado en la iglesia abandonada. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Detrás de ella había otras 3 figuras, cada una irradiando una energía diferente: una dorada como el sol, otra plateada como la luna y la última oscura como el abismo. «Ha llegado el momento», dijo la figura principal. «La convergencia está cerca, y debes elegir tu papel en ella». Cornelius se resistió, pero el ojo comenzó a brillar con una luz cegadora. En ese instante, comprendió que su destino estaba sellado. No era solo un observador de la historia, era parte de ella. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz temblorosa. La figura dorada respondió: «Debes llevar el ojo al lugar donde todo comenzó, y donde todo termina». El lugar donde todo comenzó era Roma, específicamente en las catacumbas que se extendían bajo la Basílica de San Pedro. Allí,
En una cámara secreta excavada por los primeros cristianos, Cornelius encontró un altar cubierto de runas antiguas. Sobre él colocó el ojo de la creación, y al hacerlo, las paredes de la cámara comenzaron a vibrar como si fueran un estanque perturbado. Las 4 figuras encapuchadas se revelaron, esta vez rodeadas por entidades etéreas compuestas de pura luz y sombra. Cornelius comprendió que estas criaturas eran las mismas que habían inspirado las herejías históricas, los constructores de sombras, los arquitectos del vacío y otros nombres otorgados por diferentes culturas a lo largo del tiempo. «Este es el final», dijo la figura principal. «Pero también podría ser un nuevo comienzo. Elige bien, mortal». Cornelius miró al ojo, que ahora mostraba 2 caminos posibles, uno en el que la humanidad sobrevivía, pero permanecía atrapada en un ciclo infinito de ignorancia y conflicto, y otro en el que el conocimiento absoluto conducía a la extinción total. «¿Y si no elijo ninguno?», preguntó Cornelius. La figura oscura sonrió. «Entonces elegiremos por ti». En ese momento, Cornelius recordó las palabras escritas en el Códice Oscuro: «El tiempo es una ilusión, y la ilusión tiene dueño». Comprendió que la verdadera herejía no era cuestionar a Dios, sino ignorar las fuerzas superiores que manipulaban el curso de la historia. Con un grito desgarrador, Cornelius arrojó el ojo al suelo, donde se hizo añicos. Las entidades retrocedieron, sorprendidas, mientras la cámara comenzaba a colapsar sobre sí misma. «No soy un instrumento», murmuró Cornelius antes de que todo se oscureciera. Cuando Cornelius abrió los ojos, estaba de vuelta en la biblioteca de Viena, rodeado de libros polvorientos. Todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo dentro de él había cambiado. Sabía que el ojo estaba destruido, pero también sabía que las grietas entre los mundos seguían expandiéndose. En los días siguientes, Cornelius escribió un tratado titulado Las 5 grandes herejías. En él describió cómo cada herejía representaba una faceta del misterio mismo, la naturaleza dual del universo, gobernada por fuerzas opuestas que nunca podrían reconciliarse. Sin embargo, justo cuando terminó el manuscrito, recibió una carta anónima. En ella, había una sola frase en letras doradas: «El ciclo continuará». Esa noche, mientras dormía, Cornelius tuvo una última visión. Vio a los constructores de sombras reunidos alrededor de un nuevo ojo, reconstruido a partir de los fragmentos rotos. Y en el centro del ojo, vio su propio rostro, sonriendo con una mezcla de comprensión y tristeza. Entonces entendió la verdad final. La herejía no era un error humano, sino una semilla plantada por los propios dioses para perpetuar su juego interminable. Y aunque él había destruido el ojo, sabía que, algún día, en algún lugar, alguien más lo encontraría. Y así, el ciclo continuaría, eterno e inquebrantable. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas contenido nuevo. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en disfrutar de nuestros próximos vídeos. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.